Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. En esta oportunidad, en el Jueves Científico, tendremos la exposición a cargo del ingeniero Harold Yauca, quien nos brindará la exposición Sensoramiento remoto de microondas en hidrología de nieve. Recibámoslo con fuerte aplauso, por favor. Gracias. Tal como lo mencionaron, hoy voy a hablar sobre sensoramiento remoto de microondas en hidrología de nieve. Caso de estudio para los Andes centrales de Chile. Este es un estudio que se realizó en el marco de mi trabajo de investigación en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería Civil. Y bueno, quiero hablar un poco de la motivación acerca de este estudio. Y vamos a decir en formas generales qué abarca la hidrología de nieve. Bueno, la hidrología de nieve comparte también cierta similitud con la glaciología y el estudio del permafrost, y todo esto se engloba en estudios de criósfera, ¿no? Lo que se trata de hacer en hidrología de nieve básicamente es caracterizar los procesos físicos que pueden determinar variabilidad espaciotemporal del manto nival, ¿no?, sobre una determinada área. También lo que se trata de hacer es, pues, este manto nival tiene una periodicidad anual, ¿no?, que se caracteriza por un periodo de acumulación, un periodo de derretimiento y posteriormente la generación de escorrentía de deshielo, ¿no? Tal como se muestran en estas figuras, por ejemplo, por aquí tenemos un balance energético sobre un manto nival, tenemos flujos de calor, los cuales van a generar variaciones del equivalente de nieve, y también estos a su vez en variaciones de lo que es la profundidad del manto nival, y posteriormente se genera escorrentía. En este otro lado vemos aquí, tomada de Cowell et al. Del 2012, un mapa que nos muestra la variación de SUI, que es el equivalente de agua en nieve, desde septiembre a noviembre, ¿no? Entonces vemos más acumulaciones en esta zona a mediados de septiembre, y mientras comienza el derretimiento también se reduce el equivalente de agua en nieve hacia los periodos del mes de noviembre. Muy bien, he hablado acerca del equivalente de agua en nieve. Entonces, ¿qué es el equivalente de agua en nieve? Kinnar y Pomeroy en el 2015 citan como es una medida puntual de la columna de agua existente tras el completo derretimiento de una muestra de nieve. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo voy a terreno, realizo una medición, tengo el manto de nieve, como aquí se ve, en el lado derecho hago una calicata y tomo muestras de nieve, en este caso 10 centímetros, y voy tomando muestras de densidades, ¿no? Con esta muestra yo puedo saber el volumen, la densidad obviamente, y de esta manera poder inferir a cuánto de agua equivale toda esta muestra de nieve. Como esto es muy tedioso, yo no puedo pasar por todo el campo haciendo calicatas y calicatas, se puede obtener de forma indirecta solo con medidas de profundidad. Entonces, yo puedo obtener el equivalente de agua en nieve, o swing, de ahora en adelante, como una relación entre la altura del manto nival, ¿sí?, multiplicado por la densidad de la nieve que se obtiene de la muestra sobre la densidad del agua líquida. Entonces, de esta manera yo puedo saber qué es el SUI, o el equivalente de agua en nieve. ¿Para qué me interesa esto? Porque el SUI nos permite caracterizar el potencial hidrológico de una zona con presencia de nieve, ¿sí? Y se han realizado diversos estudios para tratar de cuantificar cuánto es el equivalente de agua en nieve en una zona. En especial, ahora vamos a estudiar el uso de microondas pasivas, ¿sí? Y para esto primero nos vamos a situar aquí en el espectro electromagnético, que ya muchos conocen, y pues podemos ver los rangos visibles comúnmente utilizados cuando aplicamos imágenes Landsat, etcétera. Los rangos infrarrojos también aplicados, pero ahora vamos a ir un poco más allá, al rango de las microondas. El rango de las microondas va desde 1 milímetro hasta 0.8 aproximadamente, 0.8 metros. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de microondas pasivas? Porque precisamente son mediciones que vienen de un sensor pasivo, es decir, un sensor que no utiliza medida auxiliar, que no utiliza energía auxiliar, ¿no? Solamente la emitida desde la superficie y también la que
incide a la superficie terrestre proveniente del Sol. Entonces, en el rango de las microondas, lo que se mide es intensidad de radiación, ¿sí?, que se emite, como ya he dicho, desde la superficie terrestre. En este caso, las medidas de radiación de microondas emitidas desde la superficie son muy bajas. Entonces, en este campo se suele utilizar una variable auxiliar. ¿Y cuál es esta variable auxiliar? La temperatura de brillo. ¿Y qué es la temperatura de brillo? Si nosotros tenemos un cuerpo negro, entonces se hace una analogía. Tenemos un cuerpo negro que emite la misma intensidad que nuestro manto de nieve. Entonces, ¿a qué temperatura se encuentra ese cuerpo negro? Esa va a ser la temperatura de brillo, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros de aquí en adelante hablamos de temperatura de brillo en unidades de Kelvin, no significa netamente temperatura como la conocemos, sino recuerden que estamos hablando de radiación, de microondas precisamente. Entonces, ¿cómo se utilizan las microondas para poder estimar ciertas propiedades del manto de nieve? En este caso, existe cierta atenuación de la radiación emitida desde el suelo, ¿sí?, por procesos de absorción y dispersión del manto nival. Entonces, según las condiciones que tenga la nieve, mayor o menor será la atenuación según sea el caso. Por ejemplo, vemos aquí en esta figura, cuando la nieve es fresca, existen granos pequeños precisamente, entonces la atenuación sería menor a que si existiera o fuera una nieve madura, ¿no?, con tamaños de granos mayores, los cuales generan mayor dispersión, etcétera, ¿no? Y a su vez, así analógicamente como tenemos en el rango visible el Landsat RGB o infrarrojo cercano, lejano, en el rango de las microondas nosotros podemos hablar, o generalmente se trabaja con temas de frecuencias, ¿no?, altas frecuencias. Hablamos de 19 GHz y de 37 GHz, que son las comúnmente utilizadas para poder trabajar con microondas. Como un dato curioso, por ejemplo, cuando uno reconstruye variables geofísicas como temperatura, precipitación a nivel de satélite, lo que en realidad mide el sensor es temperatura de brillo. Entonces lo que se tiene son algoritmos de reconstrucción que me permiten determinar la variable, pero la temperatura de brillo es la variable original, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuando con el sensoramiento remoto de las microondas, ¿de dónde obtenemos estos datos? Lo obtenemos de radiómetros. Perfecto. Entonces, uno de los radiómetros más trabajados en esta última década ha sido el radiómetro AMSRI, que lo podemos ver aquí, en este video de la persona derecha. Lo que tenemos aquí es el satélite Aqua, ¿sí? Aqua. Entonces, Aqua tiene una órbita polar, como se observa en esta figura, de norte a sur, por lo cual tiene un descenso y un ascenso. El descenso se produce durante la noche y el ascenso se produce durante el día. Entonces, en esta figura, por ejemplo, vemos aquí, esto es como un óvalo, ¿sí? Y entonces eso sería el sensor. Entonces, mientras va avanzando en órbita polar, hace un barrido, como se observa, ¿no? De izquierda a derecha, hace un barrido. Va barriendo y va capturando temperatura de brillo. Otro dato curioso, por ejemplo, este de aquí es el sensor MODIS, ¿no? Entonces tiene diversos sensores, ahí está como aparece ahí, MODIS, y va escaneando, entonces va realizando diversas mediciones. Entonces, este sensor, este radiómetro pasivo, trabaja entre las frecuencias de 6.9 a 89 GHz, o sea, en 6 canales de frecuencias, ¿no? Otro dato, bueno, lamentablemente AMSRI ya no existe. ¿Por qué? Porque en el 2011 se malogró, falló. Entonces, en la actualidad, ¿cuál es el radiómetro que lo ha reemplazado? Simplemente es AMSRI 2. ¿Sí? Solo que este ya no está en Aqua, este está en un satélite llamado GCOM, que lo administra JAXA. Cuando se desarrolló este estudio, los datos de GCOM, de AMSRI 2, no están libres para trabajar, pero en la actualidad ya se encuentran libres. Entonces, como ya había explicado, tiene un ascenso y un descenso diario. ¿Esto que me permite? Que yo puedo trabajar con datos diarios, ¿sí? Yo tengo datos diarios de temperatura de brillo. Eso también es óptimo para poder hacer un monitoreo del manto nival. Y la disponibilidad de la data es desde junio del 2002 hasta octubre del 2011. Entonces, nuestro periodo de estudio va a ser este, en el cual hay disponibilidad de datos. Como productos que tiene AMSRI, ¿sí? Tiene dos productos.
principales. Uno es EasyGrid, que es un producto grillado, como cualquier producto grillado que nosotros podemos conocer, ¿sí? De una resolución de 25 por 25 kilómetros. El producto Level 2A es un producto que tiene una configuración totalmente distinta. Aquí no hablamos de grillas, hablamos de footprints, de IFO, que ya lo voy a explicar ahorita. Entonces, cuando se trata de relacionar las microondas con el SWI para generar reanálisis de SWI, por ejemplo, se utilizan algoritmos de reconstrucción como estos. Pueden parecer simples como regresiones o también utilizar diversos canales de frecuencias para combinar y hacer reconstrucción de SWI. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos algoritmos están calibrados para zonas como por ejemplo Norteamérica, etc. Entonces no siempre representan las condiciones locales, ¿no? Y otro que, bueno, no lo muestro aquí, pero antes de poder empezar con este estudio se comparó los productos que puede tener también AMSRI de SWI directamente con los que voy a mencionar más adelante, y pues el bias será inmenso, ¿no? Entonces subestima mucho el SWI en la zona de los Andes centrales de Chile. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas científicas que se plantearon en este estudio? La primera es, ¿qué relación existe entre las microondas pasivas y el SWI en los Andes centrales de Chile? 2. ¿Es factible la aplicación de sensoramiento remoto de microondas en cuencas con topografía compleja en Chile central? Esto un poco recordando que hablamos de resoluciones gruesas, ¿no? 25 por 25 kilómetros. Por lo general, muchos estudios trabajan con AMSRI en zonas que son relativamente planas, donde hay acumulación, pero la variación del SWI no es, variación espacial no es alta, ¿no? ¿Cómo se comporta esto en una zona con topografía compleja? Y tercero, ¿cómo cambia el comportamiento de las microondas frente a variaciones interanuales de SWI en cuencas con distintos niveles de acumulación de nieve y porcentaje de cobertura vegetal? Entonces vamos a la zona de estudio. Esto de aquí son las Andes centrales de Chile. Aquí podemos ver un mapa general y de recuadro negro lo que son los Andes centrales de Chile, desde precisamente el Valle del Elqui hasta la cuenca del Itata. Entonces nosotros notamos aquí la variación altitudinal marcada en Chile, que es mayores elevaciones hacia el norte y menores hacia el sur, ¿no? En contraste, podemos ver que la vegetación o la cobertura vegetal es todo lo contrario, ¿no? Mayor porcentaje de cobertura vegetal hacia el sur, ¿no? En menores elevaciones. Entonces, como nosotros como cuencas experimentales, hemos tomado la cuenca alta del Elqui, que está aquí de negro, la cuenca alta del Maipo y la cuenca alta del Itata. Entonces aquí tratamos de reflejar extremos tanto en acumulación como también en cobertura vegetal, ¿no? Muy bien, un poco describiendo la fisiografía y la vegetación en la zona, pues notamos claramente mayores elevaciones en el Alto Elqui y Alto Maipo, menores elevaciones en el caso del Alto Itata. En el caso de la pendiente, esta es homogénea relativamente entre las tres, al igual que la orientación, ¿no? Esto lo hemos tomado de AsterGDM de 30 metros, y en este caso, como presentaba anteriormente, esto es un producto de MODIS de 250 metros de resolución que nos muestra el porcentaje de cobertura vegetal para la zona. Esto es simplemente un compuesto, ¿sí? Y se observa claramente también mayor presencia de cobertura vegetal en el Alto Itata y una zona muy árida tanto en el Alto Elqui como en el Alto Maipo, ¿no? Bueno, como datos, para este estudio no se contaban con datos observados de SWI, entonces como queríamos trabajar a una escala mayor, entonces se utilizó un reanálisis SWI. Este es un reanálisis construido por Cortés et al. En el 2017 en UCLA, y utiliza precisamente forzantes meteorológicas de NERRA de 0.05 de resolución, un esquema de asimilación de datos, ¿sí? Y hasta el momento es el mejor análisis de SWI que existe para los Andes extratropicales de Chile, ¿no? En este caso se utilizó una resolución de 0.5 grados, ¿sí? A nivel diario, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos observar aquí en el gráfico superior cuál sería la variación estacional para el año hidrológico 2005-2006
del manto nidal promedio a escala de cuenca en el Alto Elqui, Alto Maipo y Alto Itata. Vemos que estos guardan relación con el 1 de septiembre. ¿Por qué menciono el 1 de septiembre? Porque por lo general se estandariza que como fecha que el 1 de septiembre se dan las máximas acumulaciones, ¿no? En el hemisferio norte se suele trabajar con el 1 de abril por lo general, etc. Y también podemos observar la variación espacial de la acumulación en SUI en este caso, también para las tres cuencas experimentales. Entonces vemos en este caso el Alto Elqui, que tiene muy baja acumulación, a diferencia del Alto Maipo y el Alto Itata, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo procesamos nosotros las microondas de AMSRI? Entonces ya he dicho que vamos a trabajar en este caso con el producto L2A o Level 2A, y se seleccionó solo la frecuencia de 36.5 GHz. ¿Por qué? Porque según bibliografía es la que es más sensible al SUI. También se utilizó la polarización vertical. Cuando trabajamos con radares también es comúnmente mencionar polarizaciones, ¿no? Vertical, horizontal, mixta, etc. En este caso también se recomienda que la polarización vertical es la que es más, puede superar algunos efectos de presencia de lentes de hielo en el manto, entonces es la más recomendable. Por otro lado, se utilizó, hablábamos anteriormente que AMSRI tiene periodo de ascenso y de descenso, ¿no? Por lo tanto tengo dos datos a nivel diario, porque eso ocurre en un día. Entonces se utilizó el periodo de descenso, o sea, valores que ocurren solo en la noche. ¿Por qué solo en la noche? Porque como existe un proceso de congelamiento, derretimiento a nivel diario, ¿no? Del manto de nieve, entonces es en la noche donde se produce el recongelamiento de la nieve, y por lo cual puede que exista menor dispersión de datos en relación a los datos que ocurren en el ascenso, ¿no? Ahora, ese es un punto clave y es acerca de las footprints. Hablamos de footprints de 14 por 8 kilómetros, entonces no estamos hablando de una grilla regular, estamos hablando en este caso de una elipse, ¿no? Y eso es precisamente lo que Lee et al. En el 2012 trabajó. Trató de utilizar las footprints elípticas para poder reconstruir la temperatura de brillo y poder trabajarlas en zonas de topografía compleja. Entonces tenemos dos algoritmos básicos para la obtención de datos. Uno es a nivel areal, es decir, yo tengo footprints, ¿no? Que son elipses, calculo el área de intersección entre estas y la pondero simplemente por la temperatura de brillo de cada elipse, ¿no? Y así puedo obtener mi temperatura de brillo a nivel areal, ¿no? Ahora, a nivel de punto de grilla o a nivel de un punto de interés, se utiliza un ponderado, que es esta función de aquí, que básicamente se dan pesos en relación a cómo el sensor captura ese barrido siguiendo una distribución gaussiana bivariada, ¿no? Entonces, por eso es que se define un eje máximo y un eje mínimo. Entonces, utilizo este peso para ponderar mi temperatura de brillo en un punto de interés. Muy bien, entonces, en resumen, si yo tengo aquí los Andes centrales de Chile, como un ejemplo puedo tener lo que son los datos para el 1 de septiembre del 2005, por ejemplo. Lo de rojo sería el barrido de descenso de AMSRI para ese día, ¿sí? Y es que a partir de ese barrido yo reconstruyo las footprints elípticas, ¿no? Entonces, lo que yo utilizo es un Instant Field of View, IFO, ¿no? De AMSRI de 36.5 GHz, es decir, este elipse tiene dimensiones de 14 por 8 kilómetros. Entonces, y esta orientación de este elipse varía día tras día en función de cómo va a ser la orientación del barrido. Es decir, el día 2 de septiembre, estas elipses van a cambiar de orientación totalmente. Entonces yo tengo que reconstruir eso para todo mi periodo de estudio, ¿no? Muy bien. Presentando los resultados a nivel de sus cuencas en general, por ejemplo, para nuestras cuencas en estudio, podemos observar aquí la temperatura de brillo obtenida del producto Level 2A de AMSRI a 36.5 GHz para la noche. Y precisamente aquí se muestran las elipses, se puede ver claramente cómo cambia la orientación en algunos casos, en función también de la fecha, o sea, en este caso va así, luego varía, ¿no? Y se puede ver claramente cómo se disminuye la temperatura de brillo desde mayo hasta septiembre. Conforme aumenta la acumulación de nieve en la zona, va disminuyendo la temperatura de brillo. Entonces yo ya puedo inferir que existe una relación inversa entre ambas variables, ¿no?
Entonces también puedo observar de que, por ejemplo, en este caso, pese a ser una cuenca más pequeña, existe mayor variación que en esta zona de aquí, ¿no? Entonces, de por sí yo puedo obtener mucha información a partir de estas microondas. Los colores cálidos muestran mayor temperatura de brillo, los colores fríos muestran menor temperatura de brillo, o sea, menor radiación de microondas. Ya, muy bien. Entonces, si yo tengo estas subcuencas, entonces puedo obtener cuál sería la variable areal para cada una de estas subcuencas, ¿sí? Entonces, tomando solamente de forma de ejemplo una subcuenca de cada cuenca alta, y ploteo estos valores, puedo obtener estas series, ¿no? La serie de temperatura de brillo de naranja, E significa Elqui, M Maipo y Tata. Entonces vemos que existe claramente una relación inversa entre ambas variables, es decir, conforme aumenta la acumulación va disminuyendo la temperatura de brillo, ¿no? Ahora igual también, conforme disminuye la acumulación va aumentando la temperatura de brillo. ¿Y esto por qué? Porque conforme disminuye la acumulación, disminuye la atenuación de microondas hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, por eso eso es una relación. También otra cosa que podemos observar aquí es que guarda cierta relación en cuanto a la magnitud, ¿no? Mientras decae más la temperatura de brillo, mayor es la acumulación, ¿no? Igual que en este caso, por ejemplo. Si observamos este año y este año, mientras más decae, mayor es la acumulación. Mientras menos decae la temperatura de brillo, menor también ha sido la acumulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros agarramos y hacemos rápidamente un scatter entre ambas variables y observamos esto? En primer lugar, observamos que hay una relación nuevamente inversa, existe un coeficiente de determinación superior a 0.5 en muchos casos como este de aquí, pero observamos alta dispersión. Esta alta dispersión, ¿a qué se debe? Porque por lo general nosotros aquí estamos mezclando todos los datos en bruto, es decir, periodo de acumulación y periodo de derretimiento. Las microondas nos pueden ayudar mucho en el periodo de acumulación, pero en el periodo de derretimiento no. ¿Por qué? Porque existe agua líquida. Entonces la presencia de agua líquida hace que se sature la señal de microondas y esa relación se pierda. Entonces eso puede explicar un poco por qué toda esta dispersión, ¿no? Entonces observamos que mientras incrementa el SUI, si queremos verlos en términos de profundidad, mientras aumenta la profundidad de la nieve, disminuye la temperatura de brillo de microondas, ¿no? Entonces, otro punto que hemos podido observar aquí es que se guarda cierta relación entre el máximo SUI de la temporada y la mínima TB, o la mínima temperatura de brillo de la temporada. Entonces, ¿cómo se relaciona esto en todas las cuencas? Y podemos observar este gráfico, donde vemos aquí la variación del tiempo de ocurrencia entre el SUI máximo y la mínima TB. Es decir, en teoría, mientras mayor sea la acumulación, menor debiera ser la temperatura de brillo. Por lo tanto, los dos debieran ocurrir en el mismo momento, pero esto no sucede. Hemos notado aquí que para las cuencas del Alto Itata, por ejemplo, este desfase suele ser positivo. Para las cuencas del Alto Maipo y Alto Elqui, este desfase es negativo. ¿Qué significa que el desfase sea negativo? Que la temperatura de brillo mínima ocurre antes de la máxima acumulación. ¿A qué se debe esto? Lee et al. Sostiene de que puede deberse porque conforme llega la acumulación se van formando costras de hielo, ¿sí? Lentes de hielo en todo el manto, y esto hace que se reduzca la temperatura de brillo mucho antes de que se llegue a la máxima acumulación, ¿no? Para este otro caso, se sostiene que al haber mayor vegetación enmascara lo que es la señal de la emisión de microondas y produce estas distorsiones, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros observamos simplemente la relación entre la mínima TB y el SUI concurrente, ¿qué significa SUI concurrente? Si la mínima temperatura de brillo ocurre el día X, estamos hablando del SUI también que ocurre en el día X, o sea, el día concurrente. Entonces tratamos de relacionar eso y observamos claramente que en las subcuencas del Alto Maipo
existe una clara relación entre la variación interanual del SUI con la variación interanual de las microondas, ¿no? Alcanzando coeficientes de determinación superiores en algunos casos a 0.9. Muy bien. En el caso de las cuencas del Alto Itata, vemos que esta dispersión existe mayor dispersión en general y no se encuentra una relación clara, ¿no? Sí puede verse una tendencia negativa, pero esta relación, debo decir, no es clara. En el caso del Alto Elqui, la relación sigue siendo negativa, pero es más débil, ¿no?, en relación al Alto Maipo. Entonces, en este momento contamos con 10 datos. Entonces, si nosotros queremos extender o predecir un SUI máximo para nuestra zona de estudio, lo que hemos realizado es una validación cruzada, ¿no?, utilizando una validación cruzada dejando fuera uno, ya que no tenemos suficiente extensión de datos para poder hacer una validación con un periodo distinto, ¿no? Entonces, si tenemos 10 datos, simplemente se saca uno, ¿sí?, me quedan 9, con esos 9 hago una regresión, ¿no?, y predigo el valor de SUI, ¿no?, y así iterativamente hasta que cubra los datos. Entonces, esa evaluación me muestra claramente también que yo puedo predecir el máximo de SUI de temporada solo utilizando microondas para el Alto Maipo, principalmente. Esta decae para lo que es el Alto Elqui, y pues ya no planteo aquí lo que es el Alto Itata debido a que la relación es muy baja, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la fisiografía de la vegetación en esta relación de microondas y acumulación? Podemos ver que precisamente a mayores elevaciones pueden observarse mayor relación en cuanto a las microondas y SUI. La pendiente no me da una clara relación, mientras que en zonas de mayor cobertura vegetal esto decae, ¿no? Esto guarda relación sí con la bibliografía encontrada y los artículos que se han manejado en los últimos años. En cuanto a la relación con este desfase, principalmente cuando el desfase es negativo, es decir, cuando la temperatura de brillo ocurre mucho antes de la máxima acumulación, se obtiene una relación fuerte, ¿no? Mientras cuando precisamente este desfase es positivo, es decir, la mínima temperatura de brillo ocurre después de la máxima acumulación, esta relación decae y guarda relación también con la cobertura vegetal. Si analizamos rápidamente esta relación ahora a nivel de puntos de grilla utilizando este algoritmo que ya había hablado, que es el inverso de la distancia gaussiana, vemos un mapa de correlación rápidamente en toda la cuenca 0.05 de resolución, y vemos que precisamente, nuevamente para el Alto Maipo se alcanzan altas correlaciones, mientras que estas decaen para el Alto Itata, ¿no? Es decir, cuando existe vegetación, esta relación se pierde, ¿no? Mientras que para, por ejemplo, el Alto Elqui, donde la nieve, como en todos lados, es estacional, pero existen menores profundidades y existe también menor cobertura de nieve, la relación es fuerte, pero no tanto como el caso del Alto Maipo. Si yo realizo una relación píxel por píxel con la elevación, la pendiente, la orientación y la cobertura vegetal, puedo ver claramente que a una altura de, no sé, en este caso de 1000 metros sobre el nivel del mar, la relación cobra más consistencia, ¿no?, y se pierde para bajas elevaciones. En el caso de la pendiente, otra vez se muestra que no existe un tipo de relación directa entre la pendiente y la relación de microondas y SUI. Para el caso de la orientación, lo que uno tendría a pensar es que sí tienen relación, porque la orientación guarda relación también con la exposición y el nivel de derretimiento, pero tampoco se observa una relación clara, y en el caso de la cobertura vegetal, la tendencia sería que mientras disminuya la relación del coeficiente de determinación de microondas y SUI. Sin embargo, creemos que la cantidad de píxeles aquí y la resolución que existe es inadecuada para mostrar este tipo de relaciones, ¿no? Finalmente, como conclusiones, quiero mostrar que se comprobó que las microondas contienen información relevante para el potencial monitoreo del SUI en Andes centrales de Chile. Esto puede extenderse, por ejemplo, para Andes peruanos. Y en este caso se encontró alta relación entre microondas y equivalente a nieve, especialmente en el Alto Maipo. También hemos comprobado que el registro de microondas a 36.5 GHz con footprints de 14 por 8 kilómetros es capaz precisamente de representar esa heterogeneidad en la emisión de microondas,
en cuencas con topografía compleja, ¿no? Ya que si usamos una resolución o un producto como EasyGrid de 25 por 25 kilómetros, posiblemente esta sensibilidad se pierda un poco, ¿no? Y precisamente se evalúa a escala de subcuencas y puntos de guía, también a puntos de estación, pero bueno, no son presentados en este trabajo por un tema de extensión de tiempo. La relación PV y SUI es sensible a la distribución latitudinal del porcentaje de cobertura vegetal. Hacia el sur la relación se pierde, hacia el norte este es más fuerte, a nivel central mucho más fuerte, y también la relación con los niveles de acumulación, ¿no? El Alto Itata hacia el sur tiene mayores acumulaciones, pero por poseer mayor cobertura vegetal no permite que esta relación sea fuerte, ¿no? Y se han encontrado por eso mayor coeficiente de determinación en zonas con menor vegetación y mayor niveles de acumulación, ¿no? Como perspectivas de este trabajo fueron principalmente incorporar información de SUI que es observada en puntos de estaciones, ¿no? En este caso se trabajó con reanálisis, pero la información de SUI es más reciente, ¿no? Estaciones instaladas hace 3, 4 años, por lo tanto escapa del periodo de estudio de lo que es AMSRI. Por lo tanto, se considera incorporar AMSRI 2, que está en el satélite GCOM de JAXA, de Japón, para poder utilizar otra información. Otro punto importante de las microondas no es solo obtener datos de SUI, uno puede obtener precisamente tamaño de grano del manto de nieves, a partir del tamaño de grano también puedo obtener densidades, y esto combinarlo con imágenes infrarrojas, ¿no? Que me permiten determinar precisamente imágenes, tamaños de grano tanto en perfil como a nivel aéreo, ¿no? Ya sea utilizando una cámara simple con un filtro IR o utilizando un dron con un sensor también IR. Y sería también necesario incorporar un modelo de transferencia radiativa, en este caso NEMS, que nos permita a nosotros reconstruir la temperatura de brillo y modelar más bien otro tipo de variables, como son tamaños de grano, modelar densidades, ¿no? Y recoger muchos más valores que en este caso obtenidos quizás en una relación estadística, ¿no? La idea de este trabajo es incorporar estos datos de microondas al reanálisis para mejorar la asimilación de datos, ¿no? Y poder corregir las acumulaciones, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía utilizada, bueno, parte de la bibliografía si quieren consultarla, y eso sería todo. Gracias. Bien, iniciamos la ronda de preguntas. No sé si alguien del público presente tenga alguna consulta. Harold, muy buena tu presentación. Mi primera pregunta es ya un poco a la aplicación que se podría dar en Perú, lo que tú has desarrollado. Entonces, mi primera, ¿cuál sería la perspectiva o lo que tú has avanzado en este trabajo que podría servir para el caso peruano, que probablemente sea completamente diferente el contexto, pero ese indicador, por ejemplo, podría servir para alimentar modelos hidrológicos en zonas que tienen algo de nieve o no? O sea, ¿cuál sería esa perspectiva que nos podrías dar ya para poder trabajar un poco con eso que tú has desarrollado? Bien, sí, la idea en general de esto es que se encontró una relación a nivel de máximas acumulaciones en un periodo, ¿no? En el periodo. Y tal como se han presentado en estas características, en el caso de Perú tendería a haber también cierta relación importante entre microondas y acumulación, en este caso SUI, debido a que cumple con los requisitos de elevaciones y cumple con los requisitos de cobertura vegetal. Uno de los requisitos que quizás no cumpliría es el tema de extensión, ¿no? Ya que la cobertura anual en el caso de los Andes peruanos es muy reducida, ¿no? Y hablamos de resoluciones de 14 por 8 kilómetros. Pero hemos podido ver que utilizar métodos de interpolación, como en este caso el inverso de la distancia gaussiana, sí permite recoger en cierta medida reconstruir la señal de microondas. Ahora, ¿cómo nos podría ayudar esto a nivel ya hidrológico netamente? Es para nosotros, si queremos trabajar con cuencas de montaña y queremos no solo calibrar, por ejemplo, caudales de salida, que es lo que comúnmente se hace, sino uno puede trabajar en cuencas que no tengan aforo, que comúnmente no la tienen a nivel de montaña, ¿no? Calibrando variables de estado, ¿no? En este caso la variable de estado sería acumulación.
Entonces yo puedo caracterizar máximas acumulaciones a nivel interanual y poder optimizar mis procesos, o sea, optimizar mi variable de estado, ya que no tengo caudales, y poder generar caudales de derretimiento, por ejemplo. Ahora, no solo funciona en nieve, en general, este tema de microondas se ha trabajado mucho en temas de hielo, ¿no? A nivel antártico, a nivel en el hemisferio norte, entonces eso es un punto fuerte también, ¿no? Básicamente esto, lo que sí requiere, claro, es una mayor concentración de procesamiento, ¿no? Computacional. Pero en general sí es importante. Otro punto que podría trabajarse es el tema de que han habido combinaciones de, por ejemplo, de MODIs con microondas. ¿Por qué? Y no lo mencioné aquí. Uno de los problemas principales de usar imágenes IR de rango visible, como muchos lo saben, es que, por ejemplo, la nieve se puede confundir con nubes. O al revés, las nubes con nieve. O, por ejemplo, justo hay una nube y yo no puedo recopilar la información. Entonces, las microondas tienen la ventaja de que como sus longitudes de onda son mucho más grandes, atraviesan las nubes. Entonces, es como que no importa si es que está nublado, o etcétera, y puedo obtener la medida, ¿no? Entonces se trata de reconstruir, de combinar MODIs con microondas, y de esta manera a mí me permite reconstruir de mejor manera la cobertura de nieve, ¿no? Que aquí no la hemos visto, pero cobertura con mayor precisión, ¿no? Ya que en el caso de MODIs algunas veces tiene errores debido a precisamente estos efectos de distorsión por presencia de nubes en general. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo conozco un poco Chile. Entonces, justo la foto que pusiste al principio, yo conozco la estación. Más o menos conozco tus zonas de estudio. Y entre el centro y el sur de Chile hay bastante diferencia. En el centro te puede caer nieve en junio, y esa nieve va a durar hasta septiembre, que va a comenzar su derretimiento. Porque son... Un ratito. ¿Me escuchas, no? Sí, yo creo que sí. Ya. El centro de Chile, me imagino que tu zona de estudio es cerca de la frontera con Argentina, zonas tipo vitivinícolas. Entonces, donde tienes en el mes de junio bastante nieve que dura hasta septiembre. O sea, tienes un periodo de nieve muy bien marcado. Y la zona sur de Chile también tiene conservación de nieve, pero es una zona más húmeda, que te puede combinar precipitación sólida con precipitación líquida. Por eso te mostraban parte de tus errores que encontrabas. Porque tú puedes tener durante 10 días, 20 días, 30 días en el sur de Chile nieve, y basta que te caiga un poco de precipitación líquida y te mandó el diablo toda tu lectura de microondas. ¿O me equivoco, no? Entonces, generalmente hay ese tipo de errores cuando se trabajan con microondas. Por eso en el centro de Chile no tienes ese problema. En el centro de Chile la escorrentía de primavera casi un 90%, 95% es nieve. A mí no les interesa la precipitación líquida, es la precipitación nival, su prioridad. Por eso trabajan eso bastante. Ahora, ¿cuál sería el caso de Perú? Normalmente, cuando en el Perú tienes una altura de nieve fuera de zona, o sea, por abajo de la temperatura de 0 grados, pues estamos hablando de 4.500, 5.000 metros, cuando te cae nieve, te puede caer, si tienes suerte, 15 centímetros de nieve, que es poquito, que para la microondas es un juguetito, 15 centímetros, lo atraviesa como si nada, pero el proceso de fusión comienza al día siguiente, entonces el derretimiento superficial ya te perturba toda la lectura. O sea, esa es una pregunta, ¿cómo corregirías ese derretimiento de la nieve? Esa lectura falsa. Y luego la otra pregunta que te tengo es, considerando 15 centímetros de caída de nieve fuera de zona de acumulación glaciar, ¿es representativo para un modelo? No, 15 centímetros de nieve multiplicado por su densidad, que es 0.1, no creo que pasen de 5 o 6 milímetros de precipitación. Es no sería muy relevante. Pero si ya
analizo que el problema que hay en el Perú en el manejo de riesgos es cuando cae la nieve y las condiciones son frías, es saber si esa nieve se ha mantenido en el espacio temporal o es una nieve que se renueva. Justo lo que te hablaba, y esto es lo que más o menos quiero que me entiendan. Cae la nevada el día lunes y regresas el día miércoles y encuentras nieve. La pregunta es, ¿esa nieve se ha conservado el día lunes o es nueva nieve que cayó el día miércoles? Eso no te lo puede responder ni Landsat ni Modis. Solamente te lo puede responder en microondas. Yo pienso que para manejo de riesgos, para conocer el tiempo de duración del periodo nival sería mucho más útil. O sea, la limitante sería el espacio de resolución que manejas en los píxeles. Y la tercera pregunta. Lo que nosotros tenemos bastante información es en la emisión en onda corta, en onda larga, reflejada, por ejemplo, de los nevados. Tienes la infrarroja, la long wave. La mostraste en tu primera diapositiva en lo que era el monitoreo de balance de energía. Eso lo puedes relacionar directamente con tus trabajos, tu primera diapositiva, ahí está, con tus lecturas de microondas, porque al final las gráficas que mostraste al final, ¿puedes dejarlas? Ponlo en tus gráficos. Tus correlaciones que mostraste, ahí, anterior. Si te das cuenta que la acumulación de SW, el swing como tú lo llamas, que es al final el Snot Weather Equivalence, tiene mucha relación con la temperatura de brillo. Pero la temperatura de brillo también guarda una relación con la temperatura superficial del glaciar o de la nieve, que está relacionada con la emisividad de la onda larga. Entonces, ¿han hecho alguna prueba con la emisividad medido por sensores de onda larga, que por suerte lo tenemos con los sensores que tú manejas? O sea, son un poco técnicas las preguntas, pero yo creo que ya estás a nivel de responderlas. Sí, en general, como te dije, todo eso se resolvería con un modelo de transferencia radiativa. ¿Por qué? En general, cuando uno trabaja con microondas, estas son microondas pasivas, o sea, sensoramiento remoto, sí, mayores resoluciones. Existen también microondas activas, ¿no? Entonces yo puedo tener un sensor de microondas y directamente poder monitorear sobre un dron o algo así. Entonces, tengo mayor resolución, pero también es costoso. Entonces, por lo general se tiende a no buscar relaciones estadísticas porque la bibliografía dice precisamente de que existe mayor relación entre la temperatura de brillo, la densidad de la nieve, que me permitiría poder responder en cierto grado lo que me mencionas acerca de si la nieve ocurrió, si es madura, si ocurrió días, pertenece a una nevada, etcétera. Aparte, la microonda responde también a la estratificación que hay en el manto, ¿no? Que también vuelve otra vez a responder lo que tú dices. Entonces, yendo paso a paso. Respecto a la pregunta 1, sí, claramente en Perú el aporte, las juntas por lo general, así sean de montaña, son, no sé, si me equivoco, 95% pluviales, 5% nivales, y eso, ¿no? Entonces, quizás considerar cierto tipo de aporte nival con un modelo que me permita saber el derretimiento podría ser quizás no necesario, teniendo en cuenta que el aporte mínimo puede subestimarse. No obstante, sí puede trabajarse muy bien a nivel de obtener la información acerca de cuándo cayó la nevada, obteniendo quizás información relacionando la temperatura atmosférica, porque si es que se tienen temperaturas del manto en nieve superficial, puede ser atmosférica, relacionándola con las microondas, y esta a su vez reconstruida con un modelo de transferencia radiativa. Es decir, en un modelo de transferencia radiativa yo le digo, tanto hay de profundidad, que la puedo sacar, ya puedo ingresarle cuál sería mi relación de tamaños de grano de nieve, que puedo obtenerlo o inferirlo, puedo modelar a partir de esto la densidad de la nieve y poder responder esa pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta era relacionada sí, también, claro, también se puede enlazar perfectamente un modelo de transferencia radiativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el modelo es un modelo bien sencillo, es muy libre, pero se podría trabajar muy bien a punto de estación, ¿no? Si es que se tienen datos, como dices tú, a nivel de radiación en onda larga, se puede trabajar ahí para poder hacer reconstrucciones de temperatura de brillo a diversas frecuencias y poder responder esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Sí, porque a nivel meteorológico,
Lo más difícil de conseguir es la energía en onda larga emitida por la nieve o por un glaciar. Son pocas a nivel mundial que pueden hacer eso. Y nosotros, por lo menos, tenemos el lujo en 2 puntos de poder hacerlo. Pero hasta ahorita no, bueno, tengo una vergüenza, no lo estamos haciendo. Sí, bueno, comentario igual. Este estudio también cobra gran relevancia un poco porque a nivel de Sudamérica no se ha explorado las microondas, ¿no? O sea, sí se explora a nivel de otro tipo de condiciones más australes, en el hemisferio norte, ¿no? Pero la exploración así en sí es relevante en general, ¿no? Ahora, para el caso del Perú, yo creo que se pueden aplicar muy bien, se pueden acoplar muy bien a las condiciones, ¿no? Pero eso sí se requiere de información y capacidad de procesamiento en general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ha sido bastante interesante la discusión entre el doctor Wilson Suárez y Harold. Y bueno, un poquito más para ir a concreto. Vamos a suponer ya de que yo quiero cuantificar en el Perú el aporte glaciar, pero digamos, lo ideal sería tener datos, pero a veces no se tiene, ¿no? Y yo necesito dar una respuesta, por ejemplo, que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el aporte en cuanto a recurso hídrico de un glaciar, o sea, una variación espacio-temporal? Si ya el doctor Wilson lo ha mencionado muy bien, de que hay incertidumbres cuando se tiene la información del MODIS, ¿no? Ese producto de nivel, etcétera. Mi pregunta es, esa metodología que tú has desarrollado como el índice, el SWI, ¿no? ¿Podría apoyar, al menos hacer una inferencia no exacta, definitivamente, porque hay que medirla, pero se podría utilizar esa información o esta otra que tú estás mostrando acá para decir, oye, mira, en esta cuenca pequeña el aporte sea mínimo, qué sé yo, pues es 5%, 4%, 3%. ¿Se podría llegar a ese nivel de detalle? Sí, yo creo que sí. Sobre todo un tema que me gustaría dejar bien claro es que en muchos productos de los otros rangos, visible, etcétera, trabajamos como que en el espacio XY. Microondas trabajan en el espacio XYZ, ¿no? Entonces estamos viendo profundidades que no los pueden hacer nuevamente una imagen lanza o un producto móvil, no tienen en general. Entonces, he ahí una gran importancia. Trabajar en este caso con hielo tiene muchas ventajas también en relación también a la nieve, o sea, la relación encontrada en la bibliografía de microondas en relación a la nieve y hielo es mejor que en el hielo que en la nieve. Y por otro lado, me permitiría sí obtener unas estimaciones generales de lo que podría ser el SWI, o sea, por así decirlo, un aporte hídrico potencial en general, obviamente sin descontar las sublimaciones, otro tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, y viéndolo a nivel regional, a nivel país, entonces creo que con las resoluciones que se manejan en la actualidad, que GCOM tiene ahora, bueno, no hay mucha diferencia, pero sí son 12 por 6 kilómetros, creo. Entonces, en general, resultan buenas para lo que se tiene. Entonces, el desencerramiento remoto de microondas permite precisamente conocer, en este caso, no solo SWI, pueden inferirse distintas variables, ¿no? Entonces, creo que sí sería de gran ayuda. Claro, es cierto, siempre y cuando sea. Bien, ¿hay alguna otra consulta adicional? ¿Cuánto es la capacidad de penetración de microondas? Yo tengo, por ejemplo, lecturas de radar de un glaciar que llega hasta casi 200 metros de profundidad. Sí. ¿Hasta qué monto de profundidad puedo trabajar en el microondas? Estoy hablando de la Antártida, ¿hasta qué monto de profundidad puedo trabajar? Ahí sí hay un gran problema. Las microondas se saturan a partir de los 2 metros aproximadamente. O sea, yo podría trabajar, o sea, los 37 GHz penetran aproximadamente hasta 2 metros de profundidad. Después de eso se satura, es decir, tengo la misma lectura de microondas, pero puedo tener cualquier profundidad.
Entonces, ahí puede haber un tipo de problema, entonces para trabajar sobre todo. Pero por eso es que hacen correcciones, en general, estadísticas, matemáticas que permiten inferir, ¿no? O sea, si yo tuviera los datos de terreno del radar, porque tenemos un glaciar que está todo barrido con radar, ¿se podría calibrar este tipo de lecturas ya con las lecturas hechas con radar? Podría calibrar mi modelo de transferencia radiativa, ¿ajá? Sí. O sea, mi modelo de transferencia radiativa me nota temperatura y brillo en la frecuencia que yo quiera. Y yo tengo mis datos observados que son temperatura y brillo de Android. Entonces puedo calibrar algo, ¿no? Y obtener mi variable de estado, que es lo que quiero, no sé. Esa temperatura de brillo es superficial nomás. Pero normalmente cuando perfilas el hielo, lo perfilas también por temperatura. No, ¿Es lo mismo? ¿Es totalmente diferente? Es que como hablé al inicio, temperatura de brillo no es temperatura, es radiación, solo que en unidades de temperatura. Entonces, si yo tengo mi modelo de transferencia radiativa y yo le doy 200 metros, la temperatura de brillo resultante, es decir, la superficie terrestre emite y va pasando, si hay fracturas, va pasando, por ahí se va atenuando, puede haber absorción, dispersión, y mi modelo me permite conocer, cuantificar cuál sería la dispersión, la absorción, y al final cuánto es lo que se emite a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es lo que obtengo yo al final, lo que se emite en la atmósfera, que es esto de acá, ¿no? Entonces, esa atenuación es lo que me permite conocer las variables que yo quiera. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y también la participación del ingeniero Harold Yauca. Por favor, despidámoslo con un fuerte aplauso y los esperamos el siguiente jueves. Muchas gracias.